Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Isaías Cipriano les da la más cordial bienvenida. Hoy en este día, antes de abrir el abanico de posibilidades, vamos a hacer referencia al contenido de esta presentación. El día de hoy para todos ustedes, para todas ustedes, un acercamiento a la filosofía de Hans Georg Gadamer. Hans Georg Gadamer es un filósofo alemán, nacido en Marburgo en 1900, formado también en la Universidad de Marburgo, discípulo de Martin Heidegger, de Paul Natorf y de Nikolai Hartmann. Hans-Georg Gadamer. Y para ello vamos a pasar revista por algunos de los puntos más importantes de su filosofía. Estamos haciendo un acercamiento preliminar y sobre este recorrido, sobre esta marcha, vamos a hacer punto de contacto, puntos de intersección entre distintos conceptos fundamentales, algunos de los cuales son los siguientes: comprensión, descripción, tradición, arte, hermenéutica, lenguaje, lingüística, conversación, diálogo, poesía, ontología, belleza, verdad, metafísica hermenéutica, discurso trascendental, totalidad hermenéutica, relación, deconstrucción, mundo. Estas son algunas de las nociones que habremos de encontrar en este recorrido al estarnos acercando a la filosofía de Hans Georg Gadamer. Para ello nos vamos a valer de este maravilloso texto publicado en la revista de la Universidad Intercontinental, Intersticios, revista Intersticios, una publicación semestral de la Escuela de Filosofía en la Universidad Intercontinental. Homenaje a Gadamer, 100 años de vida. Bueno, de esta manera vamos a comenzar con el primer punto. Vamos a ir leyendo varios aspectos y para esto me voy a valer de las ideas de Carlos Gutiérrez, Mauricio B. Uchot, Tomás Enrique Almorín y Marina Okolova. Estos serán los 4 autores que me van a servir como punto de referencia para hablar acerca de esta metafísica de la luz o filosofía hermenéutica de Hans Georg Gadamer. Primer punto. Existe un ser que puede ser comprendido, el lenguaje. Existe un ser que puede ser comprendido, el lenguaje. No hay límite alguno de la fuerza de imaginación que impida descubrir las cosas del mundo de manera siempre nueva y siempre diferente. No hay límite alguno de la fuerza de imaginación que impida describir las cosas del mundo de manera siempre nueva y siempre diferente. La tradición es un bastión que las generaciones han venido eligiendo, un bastión proveniente del pensamiento y la poesía. En otros términos, la tradición es un baluarte
para consolidar y proteger a la comunidad humana de la noche del sinsentido. En 1960, Hans Georg Adame publica Verdad y Método. Se inspira ante todo en la analítica de Martin Heidegger, su maestro. Gadamer se remite a los fenómenos y las nociones tradicionales, no totalmente olvidadas del diálogo, la razón práctica y la capacidad del juicio. Gadamer se orienta por un modelo profundo semejante al que existe en el arte. En la tradición, Gadamer encuentra un legado dialógico. En el lenguaje, dice Gadamer, ocurre el ser como comprensión. En el lenguaje ocurre el ser como comprensión. La hermenéutica no excluye ni supera a la metafísica, más bien la posibilita de una manera nueva. El lenguaje es mundo. La ontología se centra entonces en el lenguaje y hasta depende de él. Además, el lenguaje es una experiencia del mundo. El lenguaje vincula la individualidad del ser humano con la totalidad del mundo. El lenguaje vincula la individualidad del ser humano con la totalidad del mundo. El lenguaje es entonces un centro, porque en él se reúne el yo y el mundo. Allí se reencuentra la unidad originaria. El yo y el mundo se reencuentran en la unidad originaria. Una metafísica de la luz y el verbo, la luz de la palabra. Esto es lo que propone Georg Gadamer. Hay un condicional doble entre el lenguaje y las cosas y el lenguaje. Por lo tanto, las cosas se nos dan en el lenguaje. Hay que vincular el ser con la belleza. Hay que vincular el ser con la belleza. La captación de la belleza y la comprensión de la verdad poseen una misma fuente. La captación de la belleza y la comprensión de la verdad poseen una misma fuente. El camino al habla, el camino al lenguaje, es el claro donde se manifiesta el ser, y es también el camino de vuelta al ser mismo. Existe una cierta visión poética donde confluyen el mundo y el alma en el lenguaje. Existe una cierta visión poética donde confluyen el mundo y el alma en el lenguaje. La insatisfacción radical con la que vive el ser humano es lo que le conduce hacia la ontología. La ontología es entonces el resultado de una insatisfacción radical. Dice Georg Gadamer, siguiendo a Aristóteles, el arte, la poesía, es lo que nos acerca a la metafísica. La ciencia amenaza al arte, lo mismo que a la religión y a la metafísica. Se necesita tener apertura hacia una dimensión
sin fin y sin presente, que esté permanentemente como el tiempo, abarcando todo nuestro preguntar, nuestro decir y nuestro anhelar. Se necesita una apertura hacia una dimensión sin fin y presente, permanentemente como el tiempo, donde se abarque todo nuestro preguntar, nuestro decir y nuestro anhelar. El preguntar más allá de lo dado, es decir, más allá de lo posible, es un proyecto que va hacia la esperanza. El preguntar más allá de lo dado. Enriquecer la pregunta sobre el ser requiere la conversación con el otro. Enriquecer la pregunta sobre el ser requiere la conversación con el otro. Fenomenología, hermenéutica y metafísica no son tres puntos de vista filosóficos distintos, sino son el filosofar mismo. Fenomenología, hermenéutica y metafísica no son tres puntos de vista filosóficos distintos, sino son el filosofar mismo. La lengua es la casa del ser y, particularmente, la casa del ser humano. En la lengua, el ser humano se instala, vive y se encuentra consigo mismo. La estación más acogedora de esta casa es el arte y particularmente la poesía. El lenguaje, es decir, la conversación, posibilita la metafísica. Existe, por tanto, una metafísica hermenéutica. Es necesario una renovación en el discurso filosófico. Es necesaria una renovación del discurso filosófico para que pueda dar cuenta de la experiencia humana en su totalidad. En otros términos, hay que pasar del discurso filosófico al discurso trascendental. Pasar del discurso ontológico al discurso metafísico. El mundo se nos da en el lenguaje como historia y tradición. Por lo tanto, el ser humano es una totalidad hermenéutica. Las cosas del mundo están a nuestra disposición y están para utilizarse, en tanto que el ser humano no puede ser utilizado ni tampoco está a disposición como los objetos del mundo, sino que más bien el ser humano se manifiesta como no utilización y como no disposición. En otros términos, el ser humano no debe ser cosificado. El lenguaje es el modo de aparecer del ser como relación. El lenguaje es el modo de aparecer del ser como relación. Lo primero es la relación entre un yo y un otro, entre un yo y el mundo, entre un yo y su conciencia. En la ontología hermenéutica, lo original, lo verdaderamente original, es el yo mundo. En la ontología hermenéutica, lo original, lo verdaderamente original, es el yo mundo.
El ser se presenta entonces en el lenguaje, como lo hemos dicho, y por lo tanto, el lenguaje es develación de la realidad. El lenguaje revela la realidad. Para Georg Adame, pensar es intentar superar lo que no se puede decir y es anhelar con esperanza. Intentar superar lo que no se puede decir y anhelar con esperanza. Nos encontramos por consiguiente que la metafísica presente en el segundo Heidegger y en Georg Adame estamos frente a una experiencia del despertar. La metafísica de la luz es entonces la experiencia del despertar. La filosofía tiene que prestar atención a esa sabiduría más antigua que se expresa en el lenguaje vivo. La filosofía tiene que prestar atención a esa sabiduría, una sabiduría muy antigua que se expresa en el lenguaje vivo. La metafísica se resuelve en la conciencia ética. La metafísica se resuelve en la conciencia ética. Aquí, Georg Adame está siguiendo los pasos de Emmanuel Levinas. Aquí la ética ocupa entonces el lugar prioritario. Para Gadamer, la deconstrucción es conversación. Conversamos y dialogamos para deconstruirnos. Deconstruir significa quitar los límites. Quitar los límites de la imposibilidad a través del uso del lenguaje. El lenguaje es entonces apertura. La unión del ser y del sentido aparecen en la esfera estética. La unión del ser y del sentido aparecen en la esfera estética. Esta es entonces, damas y caballeros, la propuesta de Georg Adame, este gran filósofo alemán, nacido en 1900 en Marburgo. Hemos pasado una revisión esquemática y general sobre algunas de las ideas, sobre algunas de las principales tesis que manifiesta en Verdad y Método, publicado en 1960 y considerada su obra fundamental. Estamos asistiendo entonces a una filosofía que tiene como eje central de gravitación al lenguaje. Estos esfuerzos de ninguna manera son aislados. También en Francia tenemos una propuesta desde la gramatología, propuesta por Derrida. Se trata desde luego de un sendero que busca medios distintos a los de Gadamer, pero que de alguna manera concibe también al lenguaje, entiende que el lenguaje es fundamental. Es una nueva forma de hacer metafísica, es una nueva forma de interpretar, y por ello es que la hermenéutica está apelando ahora tanto a la tradición como a la historia, y específicamente a una tradición y a una historia que tiene que ver con la manifestación
más profunda, que es la del arte, que es la de la ontología y la metafísica. Desde los datos dados en la experiencia, a partir de esta metafísica de la luz, a partir de este despertar y de esta revelación, vamos gradualmente asistiendo a una suerte de visión poética, a una suerte de totalidad, a partir de un lenguaje que no está fosilizado, sino que está fluyendo. El lenguaje es la casa del ser, y el ser solo se manifiesta a través del lenguaje. De esta manera, damas y caballeros, estamos llegando prácticamente al final de esta propuesta. Estamos presentando Homenaje a Gádame, 100 años de vida. La Universidad Intercontinental, en el año 2000, dedicó un número doble, los números 14 y 15, para esta publicación semestral de su Escuela de Filosofía, la revista Intersticios, Filosofía, Arte y Religión. Y en este número especial, justamente, se le da voz a este gran filósofo alemán, Hans Georg Gadamer, esperando que estas ideas puedan de alguna manera marcar una cierta ruta, una cierta comprensión de esta propuesta, de esta nueva forma de hacer metafísica, una metafísica que hacía tiempo se creía que había quedado en desuso, que había quedado superada y que afortunadamente, más allá del idealismo trascendental, sigue con vida, sigue con dinamismo, y es precisamente, tanto en la tradición alemana como antes en la tradición francesa, donde la metafísica, a través de la temporalidad, logra liberarse. Muy bien, damas y caballeros, estamos entonces llegando al final de esta propuesta. Nos hemos acercado de una forma muy general a la filosofía de Hans Georg Gadamer. Estas ideas deben servir como un comienzo de su propuesta filosófica, de su hermenéutica. Excelente noche, damas y caballeros.